Bien, entonces, estábamos viendo la ecuación segmentaria de la recta en el plano, y lo último que habíamos dicho era que P y Q eran dos numeritos reales en esta ecuación que tiene este formato, que son las coordenadas de los puntos de intersección de la recta con cada uno de los ejes coordenados. No sé si se acuerdan de esta última forma de recta que vimos la clase pasada. ¿Por qué yo sé que P y Q son esos numeritos que me determinan las coordenadas de los puntos de intersección de la recta con los ejes coordenados? Bueno, analizando esto, si yo tengo, vamos a suponer, esta recta que la llamo R, ¿sí? Esta recta teórica, y yo quiero hallar esa que está ahí, la intersección de la gráfica de R con los ejes coordenados. ¿Qué tendría que hacer? Nosotros habíamos visto que la intersección de R, o de la gráfica de R, con el eje X, ¿se acuerdan qué tenía que pasar cuando se daba la intersección con el eje X? ¿No se I acuerdan? igual a 0. Exactamente. Ahí estamos. Igual a 0. Y lo propio cuando yo quería calcular la intersección de la gráfica de R con el eje Y. Ahí el que valía 0 era X. Entonces, recordando esto que nosotros ya lo habíamos visto, ¿sí? Si yo quisiera calcular de esta forma teórica de la ecuación de la recta las intersecciones con los ejes coordenados, ¿sí? ¿Qué me va a pasar? En este caso, si quiero hallar la intersección con el eje X, Y vale 0. Entonces yo tomo esta ecuación, la ecuación de R, vamos a sacarle esto, si no me va a molestar bastante para trabajar. Ahora sí. ¿Qué es lo que va a pasar si yo quiero obtener la intersección con el eje X? Sé que Y tiene que valer 0, entonces me va a quedar X sobre P más 0 sobre Q igual a 1. Si quiero obtener la intersección con el eje X, Y va a valer 0, entonces reemplazo a Y por 0 en la ecuación. Me va a quedar X sobre P más 0 igual a 1, porque 0 dividido Q me da 0. Bueno, X sobre P más 0, lo que está en el primer miembro, me queda X sobre P igual a 1. O sea que X es igual a P. ¿Qué me está diciendo toda esta cuenta? Que el punto de intersección de R con el eje X va a ser un puntito, va a ser un punto que lo puedo llamar P, y sus coordenadas van a ser P minúscula, 0. Fíjense, lo hicimos como para todas las P tiene que rectas. ser diferente de 0. P tiene que ser diferente de 0. Acordate, voy a subir un poquito, que arriba, cuando yo empecé con la ecuación segmentaria, está muy bien lo que vos decís, y es bueno que lo aclares porque así lo volvemos a aclarar. Partíamos, para poder llegar acá a la ecuación segmentaria, partíamos de la ecuación general. Pero pedíamos que para existir la segmentaria A, B y C sean distintos de 0. Acordate que P era el cociente entre C y A, y yo los pedía ambos distintos de 0, o sea que P no va a poder ser 0 jamás. Y lo mismo Q, que es C sobre B. Y eran, ya por hipótesis, ya por la condición de la ecuación segmentaria, P y Q van a ser los dos valores distintos de 0. Es más, yo no puedo tener una ecuación segmentaria de una recta que pase por el origen, porque ahí C valdría 0. Ni que sea paralela al eje X, ni que sea paralela al eje Y. No sé si quedó aclarado. Sí, sí, lo entendí. Gracias. Perfecto.
Bueno, y en el otro caso hacemos lo mismo. Para obtener la intersección, no, acá está bien. En este caso, ¿sí?, la intersección de la gráfica de R con el eje Y. ¿Qué voy a hacer? Tomo la ecuación, y si quiero hacer la intersección con el eje Y, el que vale 0 es X, y me quedaría esto. Si X vale 0, como antes, esto me da 0. Esto que está acá va a ser 0. 0 más I sobre Q me queda I sobre Q igual a 1. Y vemos que la coordenada de I corresponde a Q. Entonces tenemos la misma conclusión que antes, que el punto de intersección de la gráfica de R con el eje Y es un punto R de coordenadas 0, borro R, 0, Q. Esto es un poco la razón, el argumento de por qué esta forma de la ecuación de la recta, esta nueva forma que vimos los otros días, representan las intersecciones con los ejes coordenados. Eso está hecho en el apunte y hay un grafiquito que yo se los hice en la clase pasada, así que no voy a ahondar en eso. Bien, vamos a ver un nuevo tipo de la ecuación de la recta. En realidad, yo la voy a ver muy rápido y ustedes la van a estudiar después solos. Y en realidad yo en la clase pasada me confundí. Tendría que haber visto primero la ecuación explícita de la recta en el plano. ¿Sí? La tenía que haber visto primero, en el apunte está primero, pero yo me la salté, así que la voy a decir hoy. ¿Cómo viene la mano con este tema? De la siguiente manera. Vamos a partir de la ecuación general como antes, ax más bi, todo mayúscula, ax más bi más c igual 0. ¿Sí? Partimos de la ecuación general. Recuerden que tenemos ecuaciones paramétricas de la recta en el plano, ecuación general de la recta en el plano, que es la que yo acabo de poner recién ahí, lo último que escribí, ecuación segmentaria y ahora la ecuación explícita. Y teníamos una más que era la simétrica. ¿Sí? O sea, tanto en las ecuaciones paramétricas como en la simétrica, los elementos que leíamos de la ecuación o que la ecuación delataban era un punto de paso, cualquier punto de paso de la recta y cualquier vector paralelo a la recta. Eso era para las paramétricas y para la simétrica. La que seguía era la general, que veíamos las componentes de un vector normal o perpendicular a la recta, que recién lo estuvieron hablando con Nico. Esa era la tercera forma. La cuarta era la que vimos recién, que era la ecuación segmentaria, que se llamaba así porque podía determinar un segmento de recta, un pedacito de la recta, con P y Q. Con P y Q, ¿sí? Que representaban las coordenadas de los puntos de intersección de la recta con los ejes coordenados. Ese era el dato que sacaba de esta última que vimos. O sea, no había vectores ahí. Ahí solamente veíamos dos puntitos. O sea que la ecuación me reflejaba dos puntos de paso. ¿Sí? Y esos dos puntos de paso, si lo unía, me daba un pequeño segmento de recta, porque se llama segmentaria. Y la explícita, que es la última que vamos a ver, es la quinta y la última, gracias a Dios. Vamos a partir de la ecuación general y lo que vamos a hacer es tratar de despejar y. Por eso se llama explícita, porque voy a explicitar y en función de x. Si yo despejo y, me va a quedar menos ax menos c. ¿Sí? Paso todo para el otro miembro. Y después paso b dividiendo. Si paso b dividiendo, me va a quedar
menos A dividido B por X menos C dividido B. O sea, paso B dividiendo al otro miembro. Y ahí ya casi está la ecuación explícita. ¿Por qué? Al número A sobre B negativo, como A y B son números, A, B y C son números, entonces yo le voy a dar el nombre M, A menos A sobre B. Voy a decir, el cociente entre estos dos números lo voy a llamar M. Y al cociente entre estos dos números, entre C y B, opuesto, cambiado de signo, lo voy a llamar H. Y si llamo así, la recta me va a quedar I igual a MX más H. Y esta es la última recta que vamos a ver, que se llama, o que se conoce, o que se denomina, la ecuación explícita de la recta. Le voy a poner un color ahí para señalar. Obviamente, no lo dije antes, pero ustedes lo pueden deducir, yo tendría que haber pedido, antes que nada, lo voy a poner acá, ¿sí? Que lo tenía que poner acá, pero bueno, para no alterar los órdenes de la deducción de la ecuación. Lo que voy a pedir acá es que cuando plantee la ecuación general para poder llegar, hay algo que tengo que tener en cuenta, a ver si se dan cuenta. Que sean diferentes de cero. Correcto, muy bien. Que B sea diferente de 0. ¿Por qué? Porque si no puedo dividir por 0. ¿Y eso qué implica? Si B llegara a ser 0, ¿se acuerdan qué pasaba con la recta? La recta era paralela al eje Y. Al eje X. Exacto. O sea, Al eje Y. entonces todas las rectas, muy bien, perfecto, todas las rectas que sean paralelas al eje Y no van a tener ecuación explícita. No voy a poder obtener la ecuación explícita de la recta cuando la recta sea paralela al eje Y. ¿Por qué? Porque cuando la recta es paralela al eje Y, el coeficiente B en la ecuación general vale 0 y no va a tener ecuación explícita. Va a tener ecuación general, va a tener ecuación paramétrica. O sea, puede suceder que una recta puede identificarse con algunas formas y con otras no, por las condiciones que fijamos. En este caso, las rectas paralelas al eje Y no tienen ecuación explícita, pero sí van a tener paramétricas, sí van a tener general, tendría que ver si van a tener simétrica, lo tendría que analizar en cada caso. No voy a perder tiempo en eso. Bien, ¿qué me dice M y H? Esto seguramente ustedes lo saben por análisis matemático, cuando vieron la función lineal, es muy probable, tal vez no, pero de todas maneras lo vamos a reflejar para que ustedes lo vean. Yo voy a compartir el apuntecito ahora y ahí lo tenemos para ver qué es M y H. H se llama ordenada al origen. ¿Por qué se llama ordenada al origen? Bueno, porque el eje X es el eje de las abscisas y el eje Y es el eje de las ordenadas. Entonces, el valor de H, o sea, en la ecuación general, este valor, que está acá, de H, de la recta, de la ecuación de la recta que acabamos de ver recién, es, como está en el eje de las ordenadas, se llama ordenada respecto del origen. Este valor, este número H, siempre va a representar la coordenada del punto de intersección de la recta con el eje Y, que sabemos que se da cuando X vale 0, y se llama ordenada al origen. Vuelvo un poquito a la deducción. O sea, H, que es menos C sobre B, es lo que llamamos ordenada al origen. Y fíjense que acá Q es la ordenada al origen. O sea que Q también en la otra recta es menos C sobre B. Fíjense que Q era menos C sobre B en la otra recta. O sea que no estamos mintiendo, está todo encadenado, emparentado entre sí. No sé si entienden lo que estoy diciendo, si no repito. Bien. Perfecto. Continuamos entonces viendo el apunte. Entonces ya vemos lo que es la ordenada del origen. La ordenada del origen,
o el h, el i igual a mx más h, en esta forma de la recta, este numerito h me va a delatar la coordenada del punto de intersección de la recta con el eje y. Vamos a ver qué es m. A m se lo llama pendiente. Todo esto que yo estoy diciendo está ahí en el apunte que ustedes están viendo. A m se lo llama pendiente. ¿Y qué quiere decir pendiente? ¿Por qué se lo llama pendiente? ¿Cuál es el concepto de pendiente? Si ustedes fueran a Es lo que Google... determina la inclinación. Exactamente. Me voy a Google para ver, que me diga Google qué es la pendiente. ¿Sí? Por las dudas. ¿Qué es la pendiente en general, en los léxicos? Acá dice que pendiente que pone mucha atención o interés en una persona, cosa o suceso. Evidentemente no es esta la pendiente que yo estoy buscando en Google. ¿Sí? ¿Qué es la pendiente? Significado. A ver si me dice algún significado más interesante. Hagan esto que es interesante. Asuntos pendientes, estamos pendientes, no me dice Google qué es el significado de pendiente, a ver si lo vemos. El compañero dijo algo que habló de la inclinación. Miren, acá dice en Google, pendiente puede referirse a algo que pende, que cuelga, que está suspendido, ¿sí? Pendiente de una recta, ¿sí? Se refiere a la inclinación. Muy bien al compañero que lo dijo. Vuelvo a En ver. las matemáticas y ciencias aplicadas se denomina pendiente una inclinación de un elemento lineal, natural o constructivo respecto a una horizontal. Muy bien, muy bien. Me dejaste helado. ¿Cómo es tu nombre? El nombre nada más. Tocinazo. Ah, no, el nombre Nicolás. Lo sacó de la, Nicolás, muy lo bien, sacó de Nicolás. la mente. Está todo ahí. No se escucha bien lo que decís, se entrecortó. Lo de Nicolás salió perfecto, que era lo que necesitaba. Muy bien, Nicolás. El mejor alumno, el mejor de todos. Sí, o sea, pendiente, la palabra pendiente está asociada con la inclinación de algo. ¿Sí? Ustedes suelen decir, esta rampa tiene poca pendiente, esta escalera tiene mucha pendiente. Cuando la rampa tiene poca pendiente, saben que es más fácil subirla. Cuando la escalera tiene mucha pendiente, está muy inclinada y me va a costar subirla. Lo mismo pasa en las rectas. ¿Cómo se mide la pendiente? En realidad no es esto, no es exactamente esto. Por medio del ángulo que la recta forma con el semieje X positivo. O sea que acá sería este que está acá y acá sería este que está acá. En consecuencia, pero en realidad la pendiente es la tangente trigonométrica del ángulo que la recta forma con el semieje positivo X. Lo voy a anotar acá abajo. O sea que M es igual a la tangente de ese angulito alfa que estaban viendo ahí en el apunte. ¿Sí? Voy a ver si puedo mandarlo, aguárdenme, que como vine del examen no estoy preparado para hacer muchas cosas. Lo voy a copiar ahí. Ahora sí. A ver si puedo. Ahí están viendo el apunte, o un paint que refleje el apunte. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? M, la pendiente, va a ser igual a la tangente trigonométrica, o sea, el cálculo de la tangente de este ángulo alfa. Por eso M va a ser un número real. En este caso, mido este ángulo, calculo la tangente con la calculadora, y el valor de M me va a dar la tangente de ese ángulo. En la recta, I igual a M X más H. En la forma explícita de la recta. Tenemos los dos valores. Ahora bien, quiero aclarar algo. ¿Se acuerdan cuando nosotros vimos cosenos directores? Habíamos dicho, ustedes me dirán que tiene que ver acá cosenos directores. Bueno, no tiene mucho que ver, pero nosotros habíamos hablado de que si yo tenía un ángulo agudo, el coseno de un ángulo agudo era positivo, mientras que el coseno de un ángulo obtuso me da un número negativo. Lo mismo sucede con la tangente. La tangente de un ángulo agudo me da positiva y la tangente de un ángulo obtuso me da negativa. Por eso yo estoy seguro que acá,
con este tipo de pendiente, o todas las rectas que tengan pendientes así, todas esa inclinación, como los ángulos van a ser positivos respecto del eje X, lo que vamos a ver que M me va a dar positivo. Mientras que cuando la recta forma un ángulo obtuso, como la que está acá, van a ver que M me va a dar negativo. O sea que el numerito M, ese numerito que llamamos pendiente, que es además el coeficiente que acompaña a la variable X, ahí lo reconocemos mejor, puede ser positivo o negativo. ¿De qué va a depender? De que la recta forme un ángulo agudo con el eje X o que forme un ángulo obtuso. Bien, si no hay preguntas, continúo. ¿No hay preguntas? Perfecto. Aguárdenme que nos voy a sacar de ahí. Vamos a hacer un ejemplito. No sería. Esperen que quiero ver con qué sigo. Bueno, en el apunte, hoy Nicolás les estuvo mostrando cuándo las rectas son paralelas, perpendiculares, oblicuas, coincidentes, ¿sí? Y si se podían intersectar o no en un punto, creo que eso no llegaron a verlo todavía. En el caso de que las rectas sean paralelas, voy a volver al Paint. Voy a volver al Paint que teníamos recién. En el caso que yo tenga una recta en forma explícita, ¿sí? Creo que están viendo el Paint, ahora sí. Vamos a suponer que yo marco una recta acá, ¿sí? Fíjense, estas dos rectas son paralelas. Si yo veo el ángulo de esta recta, como son este ángulo y este ángulo, se llaman alternos internos entre paralelas, o sea, este ángulo también va a ser alfa. Lo mismo pasaría con esta otra, si marco una recta paralela, ¿sí? Vamos a ver que este angulito, el que forma con el semieje X positivo, va a ser ese alfa que aparece ahí. Y vamos a ver que todas las rectas paralelas a una recta dada, esta no fue muy paralela, a ver si la puedo hacer paralela. Ahí me parece que quedó paralela, ahí está. Fíjense que todas las rectas paralelas van a formar el mismo ángulo con el semieje positivo X. Entonces podemos decir como regla que todas las rectas paralelas van a tener la misma pendiente, el mismo número M, cuando trabaje con la ecuación explícita. Eso también lo pueden leer del apunte, pero creo que lo entienden. Sale un poco de la lógica de mirar y decir, si tienen el mismo ángulo, obviamente van a tener la misma pendiente. Bien, ahora sí seguimos con el pizarrón, que lo van a ver. Bien, vamos a ver ángulo como tema siguiente. Creo que están viendo el pizarrón. Ángulo entre dos rectas. Vamos a desarrollar ese tema teórico. Espero que se entienda porque es un poco complicado. Voy a ir a una grafiquita, a ver si puedo insertar una gráfica. Mejor voy a ir con el GeoGebra. Aguárdenme. Ya se los paso a GeoGebra. Ahí va. Ahí están viendo el GeoGebra ahora. Vamos a suponer que yo quiero medir el ángulo entre dos rectas. Entonces voy a marcar una recta, esta que está acá, y voy a marcar otra recta, esta que está acá. Vamos a poner más derechita esta, ahí me gusta más. Vamos a sacar los ejes. No mostramos los ejes, no mostramos la cuadrícula, ahí está. Ahí tengo las dos rectas. Estos puntos van a molestar, así que los sacamos. Ahí tenemos dos rectas. ¿Qué es lo que quiero medir yo en estas dos rectas? Quiero medir el ángulo que forman. Pero ustedes ahí me pueden plantear, bueno, pero
hay 4 ángulos posibles, porque tendría este ángulo que está acá, este otro ángulo que está acá, y 2 más que ahora vamos a analizar. Aguarden un segundo y ya los paso de... Ahí estamos. Ahí tenemos las mismas rectas que estábamos viendo recién en el GeoGebra, que creo que las están viendo ahora también. Bueno, el tema más o menos es así. Dijimos que había 4 ángulos, pero este angulito que tengo acá, este, es igual a este porque son opuestos por el vértice. Y este que está acá, este grandote que está acá, es igual a este que está acá, porque también son opuestos por el vértice. Entonces, cuando hablamos de ángulos de 2 rectas, vamos a tomar una convención y vamos a obtener el menor de los 2 ángulos, el menor, o sea, en este caso sería este que aparece acá. Ese es el que me va a interesar a mí, solamente de los 4 que aparecen, pero en realidad 2 de a pares son iguales. O sea, voy a tomar el más chiquito de todos. Y para eso voy a pensar en algo que me resultó interesante, que está en el apunte, y que a veces es muy difícil de ver, pero, Nicolás, no encuentro a ver si vos me ayudás, la herramienta esa que me lo hace mover. ¿No sabés qué puedo tocar? Sí. A ver, Con justo el coso de seleccionar ese que tenés ahí mismo. ese de seleccionar. ¿Qué precisabas, Eduardo, vos? ¿Viste que yo lo puedo mover a esto? Y no lo puedo mover Sí, ahora. Bien. porque una vez que vos, o sea, una vez que vos lo soltás, no podés moverlo más. Ah, tenés razón, tenés razón. Es una herramienta de dibujo, digamos. Viste que el texto también, una vez que empezás a escribir el texto, una vez que lo soltás, ya está, queda como un dibujo, no se puede mover. Tenés razón. Tenés razón, sí, sí, gracias por... Esa es la desventaja, digamos. Está, sí. Bueno, no lo vamos a poder mover más, bueno, no importa. A ver, pero tenemos esto que queremos sacar, este ángulo lo vamos a llamar alfa, le vamos a poner nombre, alfa. Por otra parte, ustedes saben, si las rectas estuvieran en forma general, ustedes saben que les puedo asociar un vector normal. Como los vectores son libres, yo los voy a hacer que partan de acá. Por ejemplo, el vector normal de esta recta podría ser este que voy a marcar acá. Bueno, no quiero ese, quiero otro. Ahí. Ahí, de ahí a esta recta, la voy a llamar R1. Y a esta la voy a llamar R2. Voy a marcar el de R2. El de R2 es fácil. Se va a ver más o menos fácil. Es tan fácil que no lo puedo hacer. Ahí está. Ahí tengo el vector perpendicular o normal a R2. Que lo puedo llamar N2. Ahí está. Voy a hacer el vector normal o perpendicular a R1. ¿Sí? Lo voy a hacer también salir de acá. Lo voy a hacer concurrentes en el mismo punto. O sea, bien de ahí. Lo hago salir de ahí y no quiere quedarse quieto. Bueno, lo vamos a hacer así. Lo vamos a hacer con un color rojo al otro vector. Lo vamos a hacer así. Ahí. Este sería N1. Ahí, ahí. Quiero que lo vean. Bien. Y este va a ser N1. O sea, N sub 2 es el vector perpendicular a R2, que es esta que está acá. ¿Sí? Y N1 es el vector perpendicular a R1. Bien. El tema es, vamos a observar los ángulos. Este ángulo que está acá, este ángulo de acá a acá, tiene 90 grados. ¿Sí? Y, bueno, eso lo ven. Este tiene de acá a acá o de acá a acá 90 grados. O sea, fíjense, N2 acá forma 90 grados. Quiere decir que este angulito, que está acá, el que está en rojo, va a medir, si todo este mide 90 y este mide alfa, ¿este cuánto medirá? Y a 90 le tengo que sacar este alfa. Quiere decir que este que está acá en rojo va a medir
90, ahí está, vamos a ponerlo con esto. Este que está en rojo va a medir 90 menos alfa, que no lo puedo escribir con... Ahí está. No sé si lo alcanzan a entender o a ver, esto es importante que lo entiendan. Bien. Entonces, este mide alfa, este mide 90 menos alfa. Si yo me olvido de esto que está acá, ¿sí?, que me voy a olvidar rápido, ¿sí?, pero yo sé, ustedes acaban de ver, yo borré, pero vimos que este valía 90 menos alfa, ya te lo puse más lindo. ¿Por qué? Porque si todo esto mide 90 y esto mide alfa, la suma de estos dos me tiene que dar 90, y entonces te va a medir 90 menos alfa. Ahora vuelvo a pensar en lo siguiente. Fíjense que desde acá hasta acá hay 90 grados. Y si de ahí a ahí hay 90 grados, ¿cuánto habrá acá? O sea, la suma del que está en rojo más el que está en verde me tiene que dar el que está en negro. El que está en negro mide 90 grados y este mide 90 menos alfa. ¿Cuánto medirá esto que está acá? Lo mismo que alfa. Tiene que medir alfa, muy bien. ¿Por qué tiene que medir alfa este que está acá? Y porque este más este me tienen que dar 90 grados. ¿Y qué es lo que deduje acá? Lo que yo deduje acá es que el ángulo entre las rectas R1 y R2, que era alfa, es el mismo ángulo que existe entre sus vectores perpendiculares. No sé si alcanzan a ver eso. ¿Sí? Entonces, lo que vemos acá es que el ángulo, el menor ángulo entre dos rectas, puede llegar a ser, ¿sí?, el ángulo entre sus vectores perpendiculares, por lo que estamos deduciendo acá, por lo que estamos observando más que deduciendo. Entonces, ¿qué voy a decir yo? Me vuelvo al pizarrón. Voy a decir que el ángulo entre las rectas R1 y R2 es el mismo ángulo que el que se forma entre sus vectores perpendiculares. Y si llamo N1 perpendicular, y llamo N1 al vector perpendicular a R1 y N2 al perpendicular a R2, yo voy a decir, poniéndolo en símbolos, voy a ponerlo así porque si no, ángulo entre R1 y R2 es igual al ángulo entre N1 y N2. Bueno, pero el ángulo entre dos vectores, yo ya lo sé sacar. Estos son dos vectores, así que los tenemos que poner en negrita con una rayita arriba. Yo sé sacar el ángulo entre dos vectores. Si yo quiero saber el ángulo entre el vector N1 y el vector N2, tenía una fórmula que habíamos calculado cuando nosotros vimos producto escalar, como acertadamente les dijo hoy Nicolás, que tenían que saberlo, que decía el ángulo entre dos vectores era el producto escalar entre dichos vectores, N1 escalar N2, dividido el módulo de N1 por el módulo de N2. Poner módulo de N2 adentro. Estoy recordando la fórmula de ahí estamos, ahora sí, ahí tengo la fórmula puesta. ¿Qué sería la fórmula del ángulo entre dos vectores? El ángulo entre los dos vectores N1 y N2 los puedo calcular haciendo el producto escalar entre ambos vectores dividido sus módulos.
Entonces, ¿qué haría yo? Si tengo dos rectas en forma general, quiero saber el ángulo determinado entre dichas rectas, lo que hago es calcular el ángulo entre los vectores perpendiculares a dichas rectas. Porque hemos visto que da lo mismo. ¿Alguna pregunta que quieran hacer? Bien. Como no hay preguntas, vamos a decir que esta fórmula no es la que vamos a usar. Y ahora vamos a ver por qué. Porque el producto escalar entre dos vectores me puede dar positivo, entonces el ángulo es agudo, me puede dar negativo, en cuyo caso el ángulo es obtuso. ¿Cuándo podría ser obtuso el ángulo? O me podría dar 0, el ángulo es 90 grados y las rectas serían perpendiculares. Eso no sería problema. Pero podría suceder, volvemos a la gráfica, que sacamos todo esto, ¿sí? Esto lo dejamos, que yo tenga un vector n2, el de R2 así, y puede suceder que yo tenga el vector de R1 para este lado, ¿sí? En cuyo caso, el ángulo entre, este sería el N1, el ángulo entre los vectores, el más chiquitito, sería este. No coincidiría con alfa. A mí me convendría tomar un vector perpendicular que no tenga este sentido, sino que tenga el sentido opuesto, que sea este, el que marqué antes. En realidad que los dos apunten para el mismo lado, tanto el N1 como el N2, no que me forme un ángulo obtuso, como me está formando acá. Para evitar ese problema, o sea, yo sé que si el ángulo entre los vectores es obtuso, el producto escalar es negativo. Y si el ángulo entre los vectores es agudo, el producto escalar es positivo. Para evitar este problema, lo que hacemos en la fórmula es poner acá arriba, le ponemos en la formulita esa, esperen que no puedo encontrar el... Ahí estamos. Si yo acá arriba le pongo estas barritas que me den el valor absoluto del producto escalar, ahí yo me aseguro que ese producto escalar me va a dar positivo, y entonces lo que vamos a encontrar no es cualquier ángulo entre N1 y N2, sino que vamos a encontrar el ángulo agudo, que nos lleva acento agudo, ¿sí? El ángulo agudo entre un N1 y N2, y en consecuencia me va a dar el ángulo entre las dos rectas, pero el ángulo agudo. ¿Sí? Que es lo que íbamos a tomar como convención para que me dieran el ángulo entre las dos rectas. O sea, obtener el ángulo entre dos rectas que están dadas en forma general, basta con obtener el ángulo que forman o que están formando o que se genera entre sus vectores perpendiculares. ¿Alguna pregunta que me quieran hacer? Bien. Todo esto está explicado en el apunte, así que si lo quieren leer después de ahí, lo pueden hacer. Yo les voy a dar un ejercicio. Profe, una pregunta, Sí, ¿vos después podés subir el pizarrón? sí. ¿Cómo es tu nombre? El nombre nada más. Está sin hacer. Perdón, Nicolás, Nicolás. Nicolás. Está todo completo. Bueno, por las dudas, si me olvido, haceme acordar, Nicolás, y mandame un mail, porque por ahí me Dale, olvido, dale. ¿no? Me acuerdo de subir la clase, pero no el pizarrón, así que me avisáis y yo lo subo. Gracias. Bueno, vamos a hacer un ejemplo. ¿Sí? Ya vimos uno con Nicolás, vieron varios con Nicolás, vamos a hacer uno nuevito. Vamos a hacer, como ejemplo es, dadas las rectas, buena, Gino me está haciendo, un compañero de ustedes me está diciendo algo que es importante. Esta fórmula no me da el ángulo entre los dos vectores. Correcto. Una confusión, un error mío grave. Esta fórmula me da el coseno. A ver
si lo puedo poner. Esta fórmula me da el coseno del ángulo entre los vectores, ¿sí? O sea, para obtener el ángulo, a ver si le puedo poner, le habíamos llamado alfa antes, le vamos a poner alfa directamente. No sé si todos me siguen y entienden lo que yo hice mal, o lo que yo omití con coseno de alfa, ¿sí? Y acá le vamos a poner ángulo agudo, voy a llamar alfa. El coseno de alfa me da eso, está bien. Me daría el coseno entre los vectores del ángulo que forman los vectores perpendiculares a la recta, del ángulo agudo, y que va a ser el mismo de las rectas. Está bien, Gino, gracias por la observación. Perfecto, vamos a ver, dadas las rectas de ecuaciones, si alguien quiere hacer alguna observación, abre el micrófono, no hay problema. Vamos a tomar las rectas R1, que sean en forma I más 7 igual 0, y la recta R2, un segundo. Guárdame que lo estoy preparando. Y la otra que sea 5x menos y menos 3y menos 7 igual 0. Vamos a pedir varias cosas. Dadas las rectas de ecuaciones, parte A. Hallar la intersección entre ambas. Vamos a pedir. Paralelas. Perpendiculares. O si se cortan. Y se cortan en un punto. Hallarlo. Hallar el ángulo no son paralelas, coincidentes y perpendiculares. Tendría que poner hallar el ángulo entre ambas. Bien, revisamos. Me dan las ecuaciones de dos rectas. Quiero indicar si son paralelas, coincidentes, perpendiculares o si se cortan en un punto. ¿Sí? Si se cortan en un punto, lo hallamos. Si no se cortan en un punto, el punto B no lo hacemos. Si no son paralelas ni coincidentes, hallar el ángulo entre ambas. Si llegan a ser paralelas o coincidentes, chau, no hallo, o sea, me ahorro el punto C. Bueno, ¿cómo lo resolvemos? Vamos a empezar con el paralelismo entre las rectas. Yo creo que esto lo vieron con Nicolás, ¿sí? O sea, si las rectas son paralelas, ¿qué pasaba? ¿Qué se verificaba? Los vectores normales son paralelos. Los vectores normales son paralelos, o sea que R1 paralela a R2 se va a verificar que ¿qué va a pasar? Los vectores normales son perpendiculares, muy bien, o sea que, perdón, los vectores normales son paralelos o perpendiculares. Paralelos. Paralelos, muy bien. Entonces, ¿es necesario que haga una gráfica? Voy al GeoGebra. Vamos a recordar
Creo que estamos en GeoGebra, si no voy al GeoGebra. Si las rectas son paralelas, por ejemplo, esta recta y esta otra recta, si son paralelas, los vectores perpendiculares, el de esta y el de esta otra, son paralelos entre sí. Creo que lo ven ahí. Y esta situación, ¿cómo la escribimos acá? ¿Qué va a pasar si las rectas son paralelas? Voy a tener que 2 sobre 9 es igual a, o tendría que ser igual a 5 sobre menos 3. O sea, me va a quedar que el cociente de los coeficientes homólogos tienen que ser iguales. ¿Estamos de acuerdo? Porque el vector 2, 9 tendría que ser paralelo al 5 menos 3. Y vemos que no hay proporcionalidad, que son distintos. O sea que seguro que R1 es no paralela con R2. O sea que esto no se da. Es falso. Voy a tachar. Ahí lo taché. No son paralelas. Si hay preguntas, si no sigo. Para ver si son coincidentes es muy parecido al razonamiento. R1, coincidente, que generalmente se pone con este simbolito, coincidente con R2, ¿qué tiene que pasar? Y también los vectores perpendiculares tienen que ser paralelos entre sí, pero acá hay una condición que podemos establecer que dice que el cociente de los componentes homólogos de las rectas tienen que ser proporcionales, o sea que 2 sobre 5 tiene que ser igual a 9 dividido menos 3 y tiene que ser igual a menos 13 dividido menos 7. O sea, este dividido este tiene que ser igual a este dividido este, igual a este dividido este. Y no se verifica para nada eso acá, o sea, son todos distintos. O sea que las rectas no son coincidentes. Es mentira esto. Acá hay un error, esto está mal. ¿Qué es lo que tiene que pasar acá? El vector normal de la primera, vamos a suponer que lo podemos sacar rápido, es 2, 9. Lo llamo n. Y el vector normal de R2 lo llamo u. Tenía que estar en negrita. Me da 5 menos 3. Para que estos vectores sean paralelos, ¿qué tendría que pasar? 2 sobre 5 tiene que ser igual a 9 sobre menos 3. O sea, el cociente de las componentes homólogas tienen que ser iguales. Acá son distintos. Bien, entonces las rectas no son paralelas. ¿Alguien quiere preguntar algo sobre esto? Lo vuelvo a repetir, lo vuelvo a explicar si es necesario. Yo, profe, Sí, con mucho gusto. de eso no, de las coincidentes. Supongamos que son paralelas, digamos. O sea, poner que hubiese sido 2, 5, 4, 10, poner. Sí. A ver, espera, me salgo del ejercicio Sí. un poquito. Me voy más abajo, Sí. salgo todo esto. Suponete que la R1 era, como me dijiste vos, vamos a poner lindo para que salga. Que R1 sea R1, ahí estamos, sea 2x, qué sé yo, menos 7y más 6 igual 0, y que R2 Sí. sea R2 sea 4x menos 14y más 80 igual 0. Sí. Entonces, yo Ah, no, justo eso. O sea, sí, son paralelas ahí. pero no ¿Por qué? son Porque K sería 2. 2, correcto. ¿Cómo lo miro? Si hago 2 dividido 4, la primera componente de un vector con la primera componente es igual a menos 7 dividido menos 14.
Y a su vez es Está bien. distinto de 6 sobre 80. Porque si no hubieran sido coincidentes. Claro, eso te iba a preguntar. En O el sea, tendría que ser por el mismo número para que sea, claro, o sea, dividido 2, o sea, exacto. A ver, espérate que vamos a poner una coincidente. es Esta, por ejemplo, mira qué 12. parecidas que son, y estas son coincidentes. ¿Por qué? Porque yo veo que el cociente de los elementos homólogos acá me da 6 sobre 12. Está bien. Ahora sí, eso era la duda. ¿Lo entendiste? Sí, sí, sí. Gracias. No, por favor, para eso estoy. Si alguien no lo entendió, yo vuelvo a repetir. Bien, parece que todos están de acuerdo. Bueno, entonces, ya cuando yo veo que no son paralelas, porque ya no se da esto, por más que esto sea igual a uno de los dos, ya está. ¿Sí? O sea, si veo que no son paralelas, no van a ser coincidentes. El tema es que si esto me da igual, si yo acá no analizo el tercer término y veo esto, digo, son paralelas. No, tengo que también ver qué pasa con 6 sobre 12. Si los tres coeficientes son proporcionales, las rectas son coincidentes. En realidad, decir coincidentes parece que R1 y R2 fueran dos rectas distintas, y en realidad R1 y R2 es la misma recta expresada con dos ecuaciones con coeficientes diferentes. Mientras que acá R1 y R2 son paralelas, porque no está la coincidencia de esto, del término independiente. No hay proporcionalidad con los términos independientes. Esa es la diferencia. Bien. Acá ya veo que no son paralelas, no van a ser coincidentes. Podríamos ver si son perpendiculares, ¿sí? Saco esto porque esto es como redundante. Ya veo que no son paralelas, no van a poder ser coincidentes. ¿Podrán ser perpendiculares? Bueno, ahí, para que R1 sea perpendicular con R2, no sé si encontraré el simbolito de perpendicular, que no lo encuentro nunca, ¿no? Bueno, si es perpendicular con R2, ¿qué va a tener que pasar? El producto escalar entre ambos vectores, entre 2, 9, escalar 5 menos 3, me tendría que dar 0. Y esto me da 10 menos 27. Sería menos 17. Es distinto de 0. Las rectas no son perpendiculares. Entonces, como no son paralelas, no son coincidentes, no son perpendiculares, se van a cortar en un punto. O sea, en realidad, si son perpendiculares, también se van a cortar en un punto. Acá tendría que haber dicho oblicuas no perpendiculares. Lo voy a dejar, pero tendría que aclararlo mejor. O sea que las rectas se van a cortar en un punto y no van a ser perpendiculares. Quiere decir que voy a tener una cosa así. Una por ahí y otra, qué sé yo, por acá, sí. Eso es lo que va a pasar hasta el momento. Me dicen que si se cortan en un punto, que lo haya el punto. ¿Y cómo hago para hallar el punto entre ambas rectas? Las voy a volver a poner. Bueno, no aparece. Vamos a insertar dos rectas para que las vean. Ahí. Ahí tengo una recta y acá tengo otra. Y le vamos a poner dos ejes. Ahí el eje Y. Wow, un eje Y muy grande. Y vamos a poner el eje X. Yo lo pongo así, queda bien. Y hay lo mismo acá. Lo pongo así, ahí. Queda bien. Ahí está. Eje X y eje Y. Espero que se vea bien. Está un poquito finito. Si no lo agrando un poco, pero si lo ven, me quedo ahí. Bien. Estamos en este caso. No sé exactamente cómo son las rectas, pero tienen un parecido a esto, ¿sí? O sea, no son paralelas, no se trata de la misma recta, no son perpendiculares, son oblicuas, se cortan en un punto. Me dicen que lo haya el punto. Ahora, cuando yo quiero hallar este punto, que es el punto de corte de ambas rectas, se llama el punto de intersección entre las rectas.
¿Qué sucede en ese punto? En ese punto de intersección, fíjense que ahí, lo voy a poner en línea de puntos para entenderlo bien, en esta recta que no quiere, ahí está, ahí la estoy marcando, la voy a poner en línea de puntos, voy a poner en negro y la voy a poner en una línea, ahí estamos, ahí la tengo, y vamos a marcar otra, insertemos otra, ahí está, para marcar las coordenadas, la coordenada de X y la coordenada de Y, la vamos a marcar con esto, vamos a poner en negro, así se ve mejor. ¿Qué es lo que sucede con esto? Acá tendría la coordenada de X y la coordenada de Y del punto de intersección entre ambas rectas. Entonces, ¿cómo lo podemos obtener algebraicamente? Observen, en esta gráfica se ve claramente que en la intersección de dos rectas, o en la intersección de cualquier cosa, en la vida también, ¿sí? La intersección de dos calles es el elemento común, el elemento de confluencia de esos dos elementos. Acá, la intersección de las rectas me da un único punto que es igual tanto para una recta para otra recta. O sea, hallar el punto de intersección es hallar, si existe, como en este caso, un punto que es, en ese punto, las dos coinciden en sus coordenadas de X y en sus coordenadas de Y. Se trata del mismo punto. ¿Sí? O sea, que lo que me está pidiendo el problema en la parte B, si se cortan en un punto hallarlo, es, dadas estas dos rectas, encontrar un punto en común. ¿Qué significa encontrar un punto en común? Lo voy a hacer acá abajo. Es encontrar un único punto para ambas. Un punto en donde la X de esta recta sea igual a la X de esta otra recta, o sea, tengan la misma coordenada de X. Y la Y de esta recta se trate del mismo Y que de esta otra. ¿Y cómo lo puedo obtener? Bueno, resolviendo el sistema de ecuaciones que ambas rectas generarían. O sea, tendría una ecuación sería 2x más 9y menos 13 igual 0, y el otro punto sería 5x menos 3y menos 7 igual 0. Resuelvo este sistema por sustitución, igualación, por suma y resta, pero ustedes aprendieron con Matías un método que era el método de Gauss, o el algoritmo de Gauss. ¿Sí? Aplico ese algoritmo porque es un sistema de ecuaciones lineales con dos incógnitas, o sea que lo puedo aplicar tranquilamente, pero tengo que darle el formato que pedía Gauss, o que ustedes vieron en sistemas de ecuaciones lineales, que es 2x más 9y igual a 13, o sea, el término independiente tiene que venir afuera, 5x menos 3y igual a 7. Resuelvo este sistema por el algoritmo de Gauss y ahí tengo el punto de intersección de ambas rectas. Bien.